La casa de los ecos invertidos. El enigma acústico de Connecticut. En un tranquilo suburbio de New Haven, Connecticut, se alza una imponente mansión victoriana que desafía las leyes básicas de la física. Conocida localmente como la Casa de los Ecos Invertidos, esta residencia de 1887 hectáreas dejado perplejos a científicos y acústicos de todo el mundo con un fenómeno que contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento del sonido. Lo que hace única a esta casa no es su arquitectura ornamentada ni su historia centenaria, sino algo mucho más desconcertante. Dentro de sus paredes, el sonido viaja al revés. Cualquier ruido producido en la casa genera primero su eco, y segundos después se escucha el sonido original. Este fenómeno imposible fue documentado por primera vez en 1976, cuando la familia Anderson, entonces propietaria de la casa, notó que algo extraño ocurría con los sonidos de sus pasos en el vestíbulo principal. Los físicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que investigaron el fenómeno, quedaron atónitos. Sus instrumentos de medición confirmaron lo impensable: las ondas sonoras dentro de la casa viajan en reversa temporal, algo que viola los principios fundamentales de la causalidad. Más extraño aún, las grabaciones realizadas en la propiedad revelan capas superpuestas de sonidos de diferentes épocas, como si las paredes hubieran estado almacenando y reproduciendo fragmentos sonoros durante décadas. Un equipo de investigadores que pasó una noche en la casa en 2018 hizo un descubrimiento aún más perturbador. A las 3:33 de la mañana, las grabaciones captan conversaciones claras de personas que vivieron en la casa hace más de un siglo. Estas voces del pasado discuten eventos históricos con detalles que han sido verificados en archivos locales, como si la casa fuera un archivo viviente de su propia historia. Los expertos en acústica arquitectónica han estudiado cada centímetro de la estructura, buscando alguna explicación racional para estos fenómenos. Aunque la casa tiene una geometría única y materiales de construcción inusuales, ninguna combinación de estos factores puede explicar la inversión temporal del sonido o la preservación y reproducción de voces históricas. La Casa de los Ecos Invertidos permanece como un enigma científico, un lugar donde las leyes fundamentales de la física parecen ser meras sugerencias, y donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza acústica que desafía toda explicación. El bosque de los relojes parados, la zona sin tiempo de Oregón. En las profundidades del Bosque Nacional de Willamette, en Oregón, existe un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados que ha dejado perplejos a científicos y visitantes por igual. En este lugar, conocido como el Bosque de los Relojes Parados, el tiempo mismo parece comportarse de manera diferente, creando una zona donde todo dispositivo diseñado para medir el paso del tiempo simplemente deja de funcionar. El fenómeno fue descubierto en 2008 por un grupo de excursionistas que notaron que sus relojes se detenían simultáneamente al entrar en cierta área del bosque. Lo que inicialmente pareció una curiosa coincidencia se convirtió en objeto de intensa investigación científica cuando se confirmó que el fenómeno afectaba a todo tipo de dispositivos de medición temporal, desde simples relojes de pulsera hasta los más sofisticados cronómetros atómicos. La NASA y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología han realizado múltiples estudios en la zona, detectando una inexplicable anomalía magnética que parece distorsionar el campo electromagnético local. Sin embargo, lo más desconcertante es que esta distorsión afecta específicamente a los instrumentos de medición temporal, mientras que otros dispositivos electrónicos funcionan perfectamente. En 2015, un equipo de investigación de la Universidad de Oregón estableció una estación de monitoreo permanente en el perímetro de la zona. Los datos recopilados han revelado patrones aún más extraños. La anomalía parece pulsar con una frecuencia que no corresponde a ningún fenómeno natural conocido, y su intensidad aumenta significativamente durante los solsticios y equinoccios. Los excursionistas que se aventuran en esta zona reportan experiencias inquietantes con la percepción del tiempo. Caminatas que deberían durar 30 minutos se convierten en expediciones de horas según los relojes externos al área. Algunos visitantes describen sensaciones de desorientación temporal, donde el amanecer y el atardecer parecen sucederse de manera irregular, como si el tiempo fluyera a diferentes velocidades dentro de la zona. Un caso particularmente intrigante ocurrió en 2019, cuando un grupo de geólogos que estudiaba la zona perdió completamente la noción del tiempo. Según sus relojes externos, el equipo estuvo en el área durante solo 4 horas, pero sus grabaciones de video mostraban más de 12 horas de material, y sus memorias del evento sugerían una expedición de varios días. Más extraño aún es el efecto que tiene esta anomalía sobre la flora local. Los árboles dentro del área muestran patrones de crecimiento imposibles, con anillos que no siguen ninguna secuencia lógica temporal.
Algunos árboles presentan características de crecimiento de décadas en zonas que, según fotografías aéreas históricas, eran terreno despejado hace apenas unos años. Los animales también parecen percibir algo extraño en la zona. Los pájaros evitan volar sobre el área, y los animales terrestres la rodean como si pudieran sentir una barrera invisible. Los sensores de movimiento instalados por los investigadores han captado comportamientos inusuales en la fauna nocturna, con criaturas que parecen moverse en patrones que desafían la secuencia normal de causa y efecto. En 2022, un nuevo estudio utilizando equipos de medición cuántica reveló algo aún más desconcertante. Dentro de la zona, las partículas subatómicas parecen existir en múltiples estados temporales simultáneamente, como si el área fuera una especie de burbuja donde las reglas normales del tiempo cuántico no se aplican. El bosque de los relojes parados permanece como uno de los misterios más intrigantes de los Estados Unidos, un lugar donde el tiempo pierde su significado y la realidad misma parece doblarse ante fuerzas que la ciencia moderna aún no puede explicar. Mientras los investigadores continúan estudiando este fenómeno, el bosque guarda celosamente sus secretos, recordándonos que aún hay aspectos fundamentales del universo que escapan a nuestra comprensión. El lago de las memorias, las aguas que guardan el pasado. En las profundidades del norte de Minnesota, rodeado por densos bosques de pinos y abedules, se encuentra un pequeño lago que ha desconcertado a científicos y psicólogos durante décadas. Este cuerpo de agua, conocido localmente como el lago de las memorias, posee una característica única y perturbadora. Quienes nadan en sus aguas experimentan vívidamente recuerdos que no les pertenecen. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1985, cuando Sarah Mitchell, una joven nadadora local, emergió del lago en estado de shock, describiendo con precisión milimétrica la vida cotidiana de una mujer que había vivido en la zona en 1892. Los detalles que proporcionó eran tan específicos y precisos que cuando los historiadores locales investigaron, encontraron que coincidían perfectamente con los diarios personales de Margaret Wilson, una pionera que había vivido junto al lago casi un siglo antes. Desde entonces, cientos de personas han experimentado fenómenos similares. Los recuerdos transmitidos por las aguas del lago son increíblemente detallados, conversaciones exactas, olores específicos, emociones intensas y detalles íntimos de vidas pasadas que sería imposible conocer de otra manera. Lo más sorprendente es que muchos de estos recuerdos han sido posteriormente verificados a través de registros históricos, cartas antiguas y documentos de la época. En 2017, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Minnesota realizó un estudio exhaustivo del fenómeno. Conectaron a voluntarios a equipos de electroencefalografía mientras se sumergían en el lago. Los resultados fueron asombrosos. Los patrones cerebrales de los participantes mostraban actividad en áreas asociadas con la formación de memorias personales, como si estuvieran realmente viviendo esos recuerdos en primera persona. Las análisis del agua del lago han revelado propiedades únicas. Contiene una concentración inusualmente alta de minerales raros y una estructura molecular que los científicos describen como anómala. Algunos investigadores teorizan que el agua podría actuar como una especie de medio de almacenamiento natural, capaz de registrar y transmitir información neurológica a través del tiempo. Lo más inquietante es que el lago parece tener cierta inteligencia en la forma en que comparte sus memorias. Los visitantes suelen experimentar recuerdos que tienen alguna conexión personal con sus propias vidas o que contienen lecciones relevantes para sus situaciones actuales. Es como si el lago seleccionara cuidadosamente qué memorias compartir con cada persona. Los nativos americanos de la región, particularmente la tribu Ojibwe, siempre han considerado el lago como un lugar sagrado. Sus leyendas hablan de las aguas que susurran historias y advierten que el lago elige compartir sus secretos solo con aquellos que están preparados para recibirlos. Según sus tradiciones, el lago es un guardián de la memoria colectiva de todos los que han vivido cerca de sus orillas. El lago de las memorias continúa siendo un enigma científico, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras inexplicables, recordándonos que hay aspectos de la conciencia y la memoria que van más allá de nuestra comprensión actual de la realidad. La estación fantasma del metro, el portal al Nueva York de 1940. En las entrañas del laberíntico sistema de metro de Nueva York existe una estación que desafía toda lógica y razón. No aparece ningún mapa oficial, no figura en los registros de la MTA, Autoridad Metropolitana del Transporte, y sin embargo, cientos de personas aseguran haberla visitado. La misteriosa estación fantasma, como la han bautizado los neoyorquinos, parece ser un portal temporal que transporta a sus visitantes al Nueva York de 1940.
El primer reporte documentado de la estación ocurrió en 2011, cuando James Sullivan, un corredor de bolsa que volvía tarde del trabajo, se encontró en una parada que nunca había visto antes. Los azulejos Art Deco perfectamente conservados, los carteles publicitarios de productos de los años 40, y las personas vestidas de época le hicieron pensar inicialmente que había tropezado con el set de una película. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todo era demasiado real. El olor a tabaco de pipa, el sonido de viejas máquinas expendedoras de chicles, y conversaciones sobre la Segunda Guerra Mundial como si estuviera sucediendo en ese momento. Desde entonces, docenas de personas han reportado experiencias similares. Los testimonios coinciden en detalles específicos. La estación siempre aparece entre las 23:45 y las 12:15 de la noche, generalmente en la línea A, aunque algunos la han encontrado en otras líneas. Los que logran bajar del tren se encuentran sumergidos en un Nueva York perfectamente preservado de 1940, completo con vendedores de periódicos voceando titulares sobre la guerra en Europa y policías con uniformes de la época. Lo más intrigante es que las personas de 1940 parecen no notar nada extraño en los visitantes modernos, a pesar de sus ropas contemporáneas y dispositivos electrónicos. Es como si la estación existiera en una burbuja temporal donde ambas épocas se entrelazan naturalmente. Algunos testigos han intentado interactuar con los habitantes de la estación, manteniendo conversaciones que luego han sido verificadas con eventos históricos reales. En 2019, un grupo de investigadores paranormales intentó encontrar la estación de manera sistemática. Equipados con cámaras térmicas, medidores EMF y otros instrumentos, pasaron meses viajando en el metro durante las horas en que suele aparecer. Aunque no lograron encontrarla deliberadamente, sus instrumentos registraron anomalías electromagnéticas inexplicables en ciertos puntos del sistema, como si algo estuviera distorsionando el tejido mismo del espacio-tiempo. Los historiadores que han analizado las descripciones de la estación confirman que los detalles arquitectónicos y culturales mencionados por los testigos coinciden perfectamente con el Nueva York de 1940, incluyendo elementos que no son de conocimiento público general. Algunos testigos han descrito conversaciones sobre eventos específicos que luego han sido verificados en periódicos de la época. La Autoridad Metropolitana del Transporte mantiene una postura oficial de escepticismo sobre la existencia de la estación, aunque varios trabajadores del metro han confirmado en privado haber escuchado rumores sobre trenes que ocasionalmente se desvían a una parada que no debería existir. Un antiguo inspector de mantenimiento incluso aseguró haber encontrado viejos documentos que mencionaban una estación experimental que fue cerrada misteriosamente en la década de 1940. Este fenómeno inexplicable continúa fascinando tanto escépticos como a creyentes, representando uno de los misterios más intrigantes del sistema de metro más famoso del mundo. ¿Es la estación fantasma un portal temporal? ¿Un eco del pasado que se materializa bajo ciertas condiciones? Por ahora, estas preguntas permanecen sin respuesta, mientras la estación sigue apareciendo y desapareciendo en la noche neoyorquina, llevándose consigo los secretos de su verdadera naturaleza. El Cañón de los Susurros, las voces antiguas del Gran Cañón. En una remota sección del Gran Cañón, alejada de las rutas turísticas tradicionales, existe un lugar donde el viento lleva consigo las voces del pasado. Conocido como el Cañón de los Susurros, este tramo de aproximadamente 2 kilómetros ha intrigado lingüistas, antropólogos y visitantes por los misteriosos susurros en lenguas extintas que parecen emanar de sus paredes rocosas. El fenómeno fue documentado oficialmente por primera vez en 1995, cuando un grupo de arqueólogos que estudiaban pictografías antiguas comenzó a escuchar voces susurrantes en un dialecto que identificaron como navajo antiguo. Lo desconcertante no era solo la presencia de las voces, sino que parecían responder a sus conversaciones y pensamientos, como si una inteligencia antigua estuviera intentando establecer comunicación. Los lingüistas que han estudiado grabaciones de los susurros han identificado al menos 12 idiomas diferentes, incluyendo dialectos nativos americanos que no se han hablado en siglos. Más sorprendente aún, algunos de los lenguajes registrados no corresponden a ninguna lengua conocida, sugiriendo la posibilidad de que sean idiomas perdidos de civilizaciones prehistóricas de la región. En 2017, un equipo de investigación de la Universidad de Arizona instaló equipos de grabación de alta sensibilidad en varios puntos del cañón. Los resultados fueron asombrosos. Las grabaciones captaron conversaciones completas en lenguas antiguas, algunas de las cuales parecían describir eventos históricos que luego fueron verificados en registros arqueológicos. Lo más inquietante era que estas voces parecían ser conscientes de estar siendo grabadas, a veces dirigiéndose directamente a los investigadores. Los pueblos nativos de la región,
Particularmente los Havasupai, siempre han considerado esta sección del cañón como un lugar sagrado. Sus tradiciones orales hablan de un portal donde los espíritus de los ancestros pueden comunicarse con los vivos. Según sus chamanes, las voces son más claras durante los equinoccios y en noches de luna llena, momentos en que el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se hace más delgado. Un aspecto particularmente intrigante del fenómeno es cómo las voces parecen responder a preguntas y pensamientos específicos de los visitantes. Investigadores han reportado recibir respuestas a preguntas que solo habían formulado mentalmente, como si las entidades que habitan el cañón pudieran leer los pensamientos. Más sorprendente aún, algunas de estas respuestas han proporcionado información histórica que luego ha sido confirmada por descubrimientos arqueológicos. Los geólogos que han estudiado la estructura del cañón sugieren que su única formación acústica podría actuar como un tipo de amplificador natural, pero esto no explica el origen de las voces ni su aparente inteligencia. Algunos científicos teorizan que el lugar podría ser una especie de grabadora natural que ha capturado y preservado sonidos a lo largo de los siglos, pero esta teoría no explica la naturaleza interactiva de los susurros. El Cañón de los Susurros permanece como uno de los misterios más intrigantes del suroeste americano, un lugar donde el pasado parece comunicarse activamente con el presente, recordándonos que hay aspectos de nuestra historia y realidad que aún escapan a nuestra comprensión moderna. Los árboles sincronizados, el bosque que predice el futuro. En las afueras de Seattle, Washington, existe un grupo de árboles que desafía toda explicación científica. Conocido como el Bosque de los Árboles Sincronizados, este conjunto de más de 400 árboles exhibe un comportamiento que ha dejado perplejos a botánicos y científicos de todo el mundo. No solo cambian de color y pierden sus hojas en perfecta sincronía, sino que al hacerlo forman patrones que parecen predecir eventos futuros. El fenómeno fue descubierto en el otoño de 2012, cuando un fotógrafo de drones captó algo extraordinario. Visto desde el aire, el patrón de caída de hojas formaba símbolos perfectamente definidos en antiguos alfabetos. Lo más inquietante era que estos símbolos, una vez traducidos por lingüistas, parecían advertir sobre eventos que ocurrirían meses después. Los botánicos que han estudiado el bosque no pueden explicar cómo estos árboles, de diferentes especies y edades, coordinan sus cambios de manera tan precisa. Las investigaciones han revelado que no existe ninguna conexión física entre sus sistemas de raíces, y los análisis de suelo no muestran nada inusual que pudiera explicar esta sincronización. En 2018, un equipo de científicos de la Universidad de Washington instaló sensores en varios árboles para monitorear sus procesos biológicos. Los datos recolectados mostraron algo asombroso. Los árboles parecían comunicarse entre sí mediante pulsos electromagnéticos imperceptibles, creando una especie de red neural viviente. Más extraño aún, estos pulsos seguían patrones que los matemáticos han comparado con algoritmos de procesamiento de información avanzados. Los patrones formados por las hojas cambian cada año, pero siempre mantienen una precisión matemática perfecta. En 2019, las hojas formaron símbolos que, según expertos en lenguas antiguas, advertían sobre una tormenta severa que efectivamente azotó la región 3 meses después. En 2020, los patrones predijeron correctamente varios eventos significativos, incluyendo un terremoto menor en la zona. La comunidad científica continúa dividida sobre la explicación de este fenómeno. Algunos sugieren que los árboles podrían estar respondiendo a cambios sutiles en el ambiente que los humanos no podemos detectar, mientras otros proponen teorías más controversiales sobre una posible inteligencia colectiva vegetal. Lo único cierto es que estos árboles guardan un secreto que desafía nuestra comprensión actual de la naturaleza. El búnker del tiempo doblado, el experimento militar que alteró la realidad. En las profundidades del desierto de Nevada, oculto entre cañones y protegido por kilómetros de terreno restringido, se encuentra uno de los misterios más inquietantes de la historia militar estadounidense, el búnker del tiempo doblado. Esta instalación subterránea, abandonada oficialmente en 1976, continúa desconcertando a científicos y testigos con sus inexplicables anomalías temporales. El búnker fue construido en 1970 como parte de un proyecto clasificado del gobierno, supuestamente diseñado para investigar posibles aplicaciones militares de la manipulación temporal. Según documentos desclasificados parcialmente en 2015, los experimentos iniciales involucraban intentos de crear burbujas temporales donde el tiempo pudiera ser ralentizado o acelerado para propósitos estratégicos. Lo que hace único a este búnker es que cada una de sus habitaciones parece existir en diferentes líneas temporales. Los visitantes autorizados que han ingresado reportan experiencias desconcertantes,
relojes que marcan años diferentes en cada sala, radios que captan transmisiones de décadas pasadas, y lo más perturbador, encuentros con versiones de sí mismos de diferentes épocas. En 1976, después de un misterioso incidente que permanece clasificado, la instalación fue abruptamente abandonada. Los informes parcialmente censurados mencionan un evento de cascada temporal que causó que los experimentos se volvieran incontrolables. Testigos de la época hablan de científicos que envejecieron décadas en minutos, y otros que rejuvenecieron hasta desaparecer. Los instrumentos modernos de medición llevan a resultados contradictorios dentro del búnker. GPS, relojes atómicos y otros dispositivos de precisión muestran lecturas imposibles, como si cada sección del complejo existiera en su propio bolsillo temporal independiente. Los físicos que han estudiado el fenómeno sugieren que los experimentos originales podrían haber creado una especie de nudo en el tejido del espacio-tiempo. Quizás lo más intrigante son los reportes de los guardias de seguridad que vigilan el perímetro. Hablan de ver luces y figuras que aparecen y desaparecen, y de escuchar conversaciones y sonidos de actividad militar que parecen provenir de diferentes décadas, como si todos los momentos de la historia del búnker estuvieran ocurriendo simultáneamente. En 2018, un equipo de investigación autorizado por el gobierno para evaluar la posibilidad de desmantelar la instalación, reportó que las anomalías temporales se están expandiendo lentamente. Las mediciones sugieren que el área afectada crece algunos centímetros cada año, llevando a preocupaciones sobre las posibles consecuencias a largo plazo de este experimento fallido. El búnker del tiempo doblado permanece como un recordatorio sombrío de los peligros de manipular fuerzas que no comprendemos completamente. Mientras el gobierno mantiene la mayoría de la información clasificada, este rincón del desierto de Nevada continúa desafiando nuestra comprensión del tiempo y la realidad.